Muy buenas tardes, mi nombre es Miriam Hernández. Hoy estaré hablando del proyecto número 4, en los cuales veremos los temas de diseño experimental y prueba de Duncan. Tema 1. Diseño experimental. ¿Qué es el diseño experimental? Bueno, aquí tenemos que el diseño experimental es una técnica estadística que consiste en manipular intencionalmente la variable independiente de un modelo para observar y medir sus efectos en la variable dependiente. Para que logre quedar un poco más entendido lo que es un diseño experimental, adjunté un ejemplo. Se los procedo a leer. En este caso, imaginemos que una empresa va a lanzar su propia marca de guantes y tiene tres opciones. Tres opciones de material para su fabricación. Entonces, la firma probará con cada material para saber cuáles son las diferencias entre la resistencia y comodidad. Podría ser que la compañía fabrique X unidades con cada uno de los materiales alternativos para luego probar la durabilidad de los guantes, y se podrían hacer focus group para conocer la opinión del público objetivo respecto a si los guantes son confortables. En este caso, la variable dependiente sería la calidad, la resistencia y la comodidad de los guantes, mientras que la independiente es el material utilizado en su desarrollo. Disculpen. Como podemos ver, entonces, como no en sí, la calidad y la resistencia no va a depender mucho del tipo de material que se utilice, sino del cómo se va a fabricar. Eso es lo que va a afectar la calidad y la resistencia, ya no es tanto el material. El diseño experimental tiene clasificaciones, en este caso hablaremos de tres clasificaciones principales. Tenemos la primera, que es diseño preexperimental. Dice, se analiza y observa una variable o fenómeno a modo del primer acercamiento, no se manipula deliberadamente una variable independiente. Un ejemplo de esto podría ser si un entrenador de fútbol decide aplicar un nuevo método sobre sus alumnos para saber pues si tienen algún tipo de cambio. Entonces, pasados 3 meses, él ya va a comenzar a evaluar los resultados y verificar si algún indicador cambió. Después tenemos lo que es el diseño experimental verdadero. Aquí dice que en este caso tenemos dos grupos de control. Así, uno de ellos manipula la variable independiente y el otro no. De esa manera se puede comparar el efecto de ambos grupos. La distribución de los grupos de control se realiza de manera aleatoria, es decir, que no tiene un orden específico. Y por último, tenemos el diseño experimental cuasi experimental. Entonces, dice, en este caso es similar al experimental verdadero, solo que el grupo de control no es seleccionado al azar. En cambio, se puede escoger grupos ya formados. Un ejemplo de esto podríamos decir que en nuestro caso podría ser dos grupos o dos aulas del mismo instituto, solamente que sean grupos diferentes. Por ejemplo, no sé, el grupo 220, vamos a hacer la prueba con el 216. Ese sería un ejemplo. Cuando hay dos grupos, pero son diferentes y si se escogen, es decir, tú vas a seleccionar qué grupo vas a escoger, no va a ser uno de manera aleatoria de, este y luego aquel. No, 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 no. Vas a decir, bueno, voy a compararlo contra este grupo porque tiene características similares o etcétera, pero es porque tú lo escogiste. Ahora hablaremos de la importancia que tienen los diseños experimentales. Bueno, esto es un método como todos los que hemos visto a lo largo de este semestre que se utilizan para validar información o para verificarla. Bueno, aquí tenemos que da validez a la investigación y permite controlar el error aleatorio, es decir, la variación no considerada de nuestros objetos de estudio, además de que facilita el análisis de datos. Tema 2. Prueba de Duncan. La prueba de Duncan es un test utilizado para comparar pares de medias. Las medias de los tratamientos con el mismo tamaño de muestra son colocadas en orden ascendente después de haber rechazado la hipótesis nula de igualdad de medias mediante la técnica ANOVA. Esta se utiliza para efectuar comparaciones múltiples entre dos medias. También
pues cuando el número de repeticiones es igual, en los tratamientos los cálculos tienden a ser más precisos que cuando tenemos números de repeticiones diferentes por tratamiento. También permite comparar todos los tratamientos contra todos con el fin de establecer un orden de mérito. A continuación, para que quede un poco más claro las pruebas de Duncan, voy a explicarles este pequeño ejemplo. Bueno, entonces tenemos, en Coppel se realizó una evaluación con 5 empleados del área de atención a clientes, los cuales se tomaron de 5 diferentes sucursales. El ejercicio ya nos brindaba estos datos, que son esta tablita, las sumatorias y la tabla de ANOVA. Primeramente, como cualquier ejercicio, tenemos que identificar nuestras hipótesis. La hipótesis nula, en nuestro caso, dice que no existe diferencia entre los empleados, pero la hipótesis alternativa dice que existe una diferencia entre algunos empleados. Entonces, como primer paso, debemos primeramente calcular los promedios. ¿Cómo se calculan? Bueno, en este caso, las sumatorias que ya tenemos se deben dividir entre el número de empleados, que en este caso es 5. Y así procedemos a hacerla con todas las demás sumatorias. Cuando ya calculamos los promedios, procedemos a ordenarlas de forma ascendente. Cuando ya están ordenados de forma ascendente, debemos pasar al paso número 3, el cual es calcular el error estándar con esta fórmula que ya se nos está brindando. El CME son los cuadrados medios del error entre n. Entonces, decimos, se va a sacar raíz de 8.06 entre 5, que es la n, puesto que son el número de empleados que tenemos, que nos da un resultado de 1.27. También tenemos aquí los grados de libertad que van a ser muy importantes más adelante. Paso número 4, procedemos a los rangos de significación mínima. Entonces, ¿cómo se calcula esto? Bueno, primeramente aquí vamos a necesitar la tabla de Duncan, la cual va a estar adjuntada en el video que se va a ver un poquito más adelante, pues para que puedan corroborar los datos. El R0.05 es el nivel de confianza que nosotros vamos a estar manejando. El 2 viene siendo el número de empleado y el 20 son los grados de libertad que les expliqué hace un momento que íbamos a necesitar. El S, Y promedio y viene siendo el error estándar que acabamos de calcular. Ya identificado esto, estos datos, el 2.95, 3.10, 3.18 y 3.25 yo los saqué de la tabla. Esto se multiplica por el error estándar y nos da como resultado, en este caso del R2, 3.75. Lo mismo se procede a hacer con los demás para sacar estas cantidades. Aquí están igualmente explicadas para que puedan verlo. Como penúltimo paso, para poder obtener ya nuestro resultado, tenemos que hacer la comparación de los resultados. En este caso, de los promedios que ya habíamos obtenido en el primer paso, se van a hacer las comparaciones con todos los que tenemos. Entonces, ¿cómo se calcula esto? Primeramente, después de poner las combinaciones, tenemos que proceder a restarlas entre sí. En este caso, por ejemplo, el promedio 4, que viene siendo el 21.06, se resta entre el promedio 1, que es de 9.8, el cual nos da un resultado de 11.08. Y así procedemos a hacer con todas las combinaciones que ya tenemos aquí de este lado. Cuando ya tenemos las combinaciones y los resultados de las mismas, procedemos a compararlas con los rangos que calculamos. En este caso, por ejemplo, tenemos que el 11.08 se va a comparar con el rango 5, que es de 4.13. Cuando ya comenzamos a poner los rangos y a posicionarlos con su debida comparación, procedemos a identificar que cumplan las reglas o que cumplan con esa regla que ya se les asignó, que en este caso sería que aquí, por ejemplo, el 11.8 sea mayor que el 4.13.
Vemos que aquí sí se cumple. Igualmente con la segunda, que es de 10.8, sí es mayor que 4.04. Cuando empezamos a identificar ya nuestras comparaciones, podemos identificar que aquí hay una diferencia. ¿Por qué? Porque en este caso el 2.2 es menor que el 3.75. Entonces, cuando encontramos esto, podemos decir que se rechaza la hipótesis nula, puesto que sí hay una diferencia entre los empleados. Agradezco muchísimo su atención, espero que haya quedado un poquito más claro lo que es la prueba de Duncan y los diseños experimentales. Mi nombre es Miriam Hernández, que pasen una excelente noche.